Hola, buenas tardes para todos. En el día de hoy estamos dando cumplimiento a una de las actividades que se plantea en el módulo 2, el cual consiste en hacer una revisión de las diferentes teorías de aprendizaje y relacionarlo directamente con un caso que pues tengamos cercano o que encontremos en la red. Inicialmente voy a hablarles de lo que significa la teoría del aprendizaje con la cual me enfoqué y por el cual busqué mi estudio de caso, y cuál es la teoría conectivista. El título que tiene el estudio de caso es el siguiente: las TICs como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, descripción de una experiencia. Entonces, partiendo de lo que es la teoría conectivista, este tipo de teoría de aprendizaje lo que busca es que los estudiantes creen diversas redes de conexiones o redes de conocimiento con el fin de buscar, con el fin de construir su propio aprendizaje y pues el propio conocimiento que ellos adquieren. El rol del docente dentro de este proceso de enseñanza es acompañar al estudiante a construir ese conocimiento y en donde debe enseñarle o debe guiarlo para que aprenda a solicitar mejor la información con las diferentes personas que se encuentran dentro de su red de conexiones. Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su propio aprendizaje. Debe también enseñar al estudiante a identificar la información que le sirve realmente de la que no le sirve. Debe también validar la calidad de las conexiones que pues establece el estudiante, y debe fomentar en el estudiante la habilidad y el deseo de continuar la construcción con un sentido, ¿no? ¿Cuál es el rol del estudiante? Hacer parte de un ambiente auténtico, de su propio entorno de aprendizaje, porque ellos crean su propio entorno de aprendizaje. Observar las prácticas exitosas creando un banco de lecciones aprendidas. Entonces esto encamina pues a que el aprendizaje sea enfocado de una mejor manera. Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante pues actualmente en la sociedad, de ese conocimiento que tiene. Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. Y pues como lo vemos en la tabla, en la cuarta columna, de izquierda a derecha, un sinnúmero de características que debe presentar el estudiante. En cuanto a la relación de docente-estudiante que debe existir, el papel del docente no reside tanto en construir con el alumno un conocimiento nuevo, sino en gestionar y facilitar las diferentes herramientas necesarias para que en un contexto de aprendizaje amplio puedan establecer el máximo número de conexiones posibles, ¿sí? Entonces el profesor lo que hace es guiar al estudiante para que esas redes o esa red de conocimiento que él tiene sean benéficas para él, o le aporten lo suficiente al estudiante, ¿no? Entonces siempre es ese rol que va a existir del estudiante con el docente, siempre va a ser el de orientar ese proceso de aprendizaje. Bueno, entonces esta es la referencia del artículo o en donde se encontró el estudio de caso. Ahí está la dirección en donde nosotros lo podemos encontrar para poderlo leer más detenidamente. Y se desarrolló en el Colegio Distrital INEM Santiago Pérez de la ciudad de Bogotá en el año 2007, con los estudiantes que cursan una básica secundaria, una técnica y que posteriormente llegan a hacer o a tomar alguna de las ramas que tiene el colegio en alguna de sus técnicas. En este caso lo aplicaron en los regentes
de farmacia, ¿sí? Bueno, entonces durante todo el proceso de trabajo que hicieron los docentes en el colegio, al finalizar este proceso lo que hicieron fue preguntarle a los estudiantes qué tan bueno había sido ese proceso de incorporar las TIC dentro del aula, dentro del proceso académico. Aquí pues cabe resaltar que digamos el proceso que ellos hicieron para incorporar las TIC hablan de un uso más tecnológico de los diferentes microscopios que se pueden encontrar, porque pues tienen puertos USB estos microscopios, entonces es más fácil almacenar esa información que los estudiantes están viendo directamente en este aparato. También hablan de cómo incorporaron los estudiantes sus celulares, los smartphones que tenían, cómo los incorporaron dentro de la clase tomando fotos a las diferentes experiencias que ellos tenían dentro del aula, y los motivaban a subir estas imágenes a un blog que crearon dentro de la asignatura de Ciencias Naturales. Entonces aquí ustedes pueden ver la primera gráfica en donde está relacionado a la pregunta de las actividades que realizó el docente más frecuentes usando las TIC en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos ver que la que prima o la que tiene el mayor uso es la exposición de los estudiantes, seguida del desarrollo de clases. Aquí en estas dos fue donde más se utilizaron ese uso de las TIC dentro del aula de clase. Otra de las preguntas que se les hizo a los estudiantes es que si estas TICs han favorecido el proceso de aprendizaje, en donde podemos ver significativamente que un poco más de 40 estudiantes dijeron que sí han visto beneficios con el uso de esas TIC dentro del aula de clase. Otra pregunta que se realizó es el uso de la internet en el proceso de aprendizaje. ¿Para qué lo usan más ellos dentro de su proceso de aprendizaje? Vemos que las que tienen más relevancia son para comunicarse y para la consulta de tareas. Y la última pregunta que le hicieron es el aporte de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué les ha aportado? Entonces ellos manifestaban que a su motivación, a profundizar más en algunos temas y a mejorar también un poco más la comprensión dentro de su proceso de aprendizaje, como lo pueden ver reflejado en la tabla, ¿no? Estas tablas fueron tomadas directamente del artículo encontrado en el estudio de caso. Y ya para finalizar, a modo de conclusión, pues es también mirar un poco más, y como lo plantea César Cole en el año 2007, cómo nosotros vamos a utilizar esas TIC y que el contexto de uso y en el marco del mismo, la finalidad o finalidades que se persiguen con la incorporación de las TIC a la educación y los usos efectivos que hacen de ellas los docentes y alumnos en los centros y las aulas es lo que acaba determinando el mayor o menor impacto de la incorporación de estas a la educación y su mayor o menor capacidad para innovar y transformar la educación, la enseñanza y de esta forma poder mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, a raíz de todo esto, pues a modo de conclusión lo que podemos decir es que nosotros como docentes, ¿qué vamos a hacer para poder innovar realmente incorporando las TIC dentro del aula? Obviamente para esto nosotros necesitamos de un proceso de capacitación, de un proceso de conocimiento y sobre todo de tiempo para poder conocer un poco más acerca de todo lo que hay en la web 2.0 y todas las herramientas que podemos encontrar, pero algo muy importante que concluimos o que puedo yo concluir personalmente a través de la revisión del estudio de caso y pues de las diferentes teorías, es que sí es importante estar a la vanguardia y sí es importante que nosotros como docentes, y en mi caso que soy docente de educación superior, de qué forma nosotros podemos dinamizar ese proceso ese proceso de enseñanza dentro de las aulas de clase, incorporando esas TIC.
¿sí? No es simplemente que porque yo utilice un video, porque yo utilice un proyector o porque utilice diferentes herramientas de tecnología, yo ya las estoy incorporando. No, nosotros tenemos que tener un objetivo real al cual queremos llegar a los estudiantes. Nosotros debemos plantearnos límites o plantearnos metas con ese uso de las TIC, sea el motivar, sea el dinamizar, sea el de mejorar ese proceso de enseñanza, pero realmente lo que tenemos es que pensar en que nosotros debemos incorporar las TIC como un fin, ¿sí? Con un fin, no simplemente subir un video dentro o pasar un video dentro de la clase porque sí. Entonces esa es la invitación, es a pensar un poco más cómo vamos a incorporar esas TIC y cuál va a ser el fin que vamos a tener para la incorporación de las TIC. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana.